Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto poder saludarlos. Mi nombre es Alexis Porras y el día de hoy nos da mucho gusto poder recibir al Padre José de Jesús Aguilar Valdés para que pueda explicarnos y orientarnos un poquito más sobre este tema que a nivel mundial ha agarrado bastante fuerza debido a la salud del Papa Francisco. ¿Qué tal, Padre? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a ti y a toda la gente que te sigue en este canal desde México. Muchas gracias, padre. Pues bueno, generalmente ya sabemos todos que el Papa Francisco ha salido del hospital, estuvo 38 días hospitalizado en el Hospital Gemelli y pues bueno, ahora se encuentra en su residencia, pues en una convalecencia que los médicos han establecido por 2 meses. Se acerca la Semana Santa y pues queremos saber su opinión acerca de este tema, cómo se vivirán estos días santos sin la presencia del Papa Francisco. Bueno, en primer lugar, hay que tomar en cuenta que, como tú lo has dicho, el Papa es una persona de más de 80 años y de acuerdo a ciertas costumbres en el Vaticano, los papas no tenían jubilación, no tenían una oportunidad de despedirse y dejar, vamos a decir así, la encomienda, el cargo, la administración, la guía de la iglesia a otra persona. Por lo tanto, tenemos que decir que es un papa anciano, es un papa cansado, es un papa enfermo y esto además es un papa de más de 80 años. Esto hace que muchas especulaciones hayan surgido a propósito de su internamiento en la clínica Gemelli. Evidentemente, todo mundo desea que un enfermo se recupere, pero cuando se llega a una determinada etapa en la vida, también uno sabe que es posible que venga un fallecimiento. Y es por eso que en las redes hubo estas dos vertientes. Por una parte, pedir por la salud del Papa, pero por otra parte, ir preparando todo lo que fuera necesario en caso de un posible fallecimiento. Porque tú sabes que en el Vaticano no se hace nada al vapor. Se tienen ya documentos específicos, se tienen cosas específicas que hacer en caso de un fallecimiento. Y te pongo un ejemplo claro en este momento. El Papa ya ha dicho que quiere ser sepultado en la Basílica no de San Pedro, sino en la Basílica de Santa María la Mayor. Esto supone que para este momento, en esta basílica tienen que tener ya bien claro en qué parte de la basílica podría ser colocado el cuerpo del sumo pontífice. ¿Qué es lo que ha dicho él? Exactamente en qué parte. Yo me imagino que es en la capilla donde está la Virgen Salus Populi y en ese lugar, bueno, está el piso de mármol, a los lados hay unas tumbas de otros pontífices. ¿En dónde exactamente? En caso de que fallezca, no van a llegar en la noche anterior a tratar de hacer un agujero, a tratar de quitar el mármol, etcétera, sino todo eso tiene que estar totalmente previsto, así como muchas cosas del cónclave. Entonces, regresando a tu pregunta, el Papa evidentemente que no va a estar presente físicamente en las celebraciones de la Semana Santa. Esto para él ya va a ser algo que le va a dar mucha tristeza porque en un año santo no estar presente el pontífice, esto hace que las cosas cambien radicalmente. Ya tuvimos una experiencia semejante a lo que pasó con el Papa Juan Pablo II. Hay que recordar que el Papa Juan Pablo II falleció el segundo domingo de Pascua, es decir, ya la Semana Santa anterior ya no estuvo presidiendo la Semana Santa y esto hizo que fueran varios cardenales los que hicieran este recorrido en torno a la Semana Santa. Así que encontraremos a un papa alejado desde la casa Santa Marta, esperando que se vaya recuperando, por supuesto, pero a un papa que en un año santo se estará preguntando, ¿no sería necesario que hubiera otro líder al frente para que pudiera enfrentar de la mejor manera este año santo? Y me remito un poquito a lo que pasó con el Papa Benedicto, porque pocos saben que la renuncia del Papa Benedicto se gestó aquí en México. ¿En qué sentido? Cuando el Papa vino al santuario de Cristo Rey aquí en Guanajuato, tuvo una caída que le hizo pensar, ya no estoy en mi completo funcionamiento corporal ni mental bien. Y tengo al frente, en el próximo futuro, un viaje a Aparecida para que
el mundo vea a un papa totalmente lúcido, totalmente capaz, y creo que no estoy capacitado para esto. Y esto precisamente fue lo que lo hizo presentar más adelante la renuncia que todo el mundo conoció y de la que todo el mundo se admiró. Así que yo creo que por este momento pasan en la mente del Papa una gran cantidad de cosas. ¿Renunciaré? ¿No renunciaré? ¿Qué espera el año santo de mí? ¿Qué puede dar mi cuerpo? Y por otra parte, también estará pensando en caso de un fallecimiento, a quién podría ir sugerir, porque los pontífices pueden sugerir, no personas, pero sí pueden sugerir a alguien que tenga en este momento una respuesta a las necesidades de la iglesia, concretamente la parte económica, la parte social, la de relaciones con otras religiones, la de acercamiento a los más alejados y muchas cosas más. Así es, de hecho ha surgido también este tema de la renuncia que supuestamente se ha malentendido que el Papa ya había renunciado, sino que más bien había dejado desde inicios de su pontificado debido a la edad esta carta de renuncia, pero no había sido aún válida por esta razón, sino que más bien por cuestión canónica. Entonces se entiende que todavía no ha renunciado, pero mucha gente ha hablado que sí había renunciado incluso desde antes de entrar al hospital, pero esto no es un tema nuevo. Claro, mira, hay que entender esto. El Papa, desde que entra a su pontificado, dice, bueno, si en un momento determinado, ¿qué pasaría si el Papa está en estado de coma? ¿Qué pasaría si el Papa de repente ya no tiene la capacidad de movimiento como para poder firmar o como para poder afirmar determinadas cosas? ¿En qué situación pone a la iglesia? Este pensamiento no había sido puesto en, digamos, en la mente de la iglesia, y el Papa lo pone valientemente diciendo qué pasaría, porque ya han pasado en otras épocas, por ejemplo, casos en que un pontífice en tiempo de persecución fue enviado a las minas como castigo, y él sabía que ya nunca, porque eran tiempos de persecución, que ya nunca iba a poder regresar a Roma. ¿Qué hizo ese papa? Ese papa dijo, como yo sé que ya no voy a poder estar al frente, renuncio para que quede otro papa al frente. Es decir, la imposibilidad de que un papa gobierne evidentemente lleva al pensamiento de una renuncia, pero eso no significa que el papa haya renunciado. Para que se acepte una renuncia del papa, se tiene que hacer dentro de una reunión de cardenales. Precisamente a esta reunión de cardenales es a la que el Papa ha estado pensando hacer un consistorio. No puede presentar la carta y decir, ahí está mi carta. No, la renuncia tiene que ser como la hizo el Papa Benedicto XVI ante un consistorio. Y de esta manera se acepta públicamente y en ese momento deja de estar la iglesia con un papa al frente y empieza un periodo de sede vacante, con lo que implica iniciar un cónclave también. ¿Y qué sigue para la iglesia en cuestión a que los feligreses queremos una guía espiritual fuerte, pero tenemos un papa con debilidades humanas, con una fragilidad como todos nosotros que se puede enfermar, pero que queremos tener esa esperanza en que el papa todavía puede seguir guiando a esta iglesia como su misión que Cristo le ha dejado como vicario de Cristo? Mira, yo aquí soy muy claro en mi pensamiento, quizás no sea el pensamiento de toda la gente, pero es mi pensamiento. Evidentemente, los sentimientos, las emociones, el cariño nos ligan a las personas y quisiéramos que vivieran para siempre. Eso es lo que queremos. Sin embargo, la realidad es otra. Y hay algo muy importante que decimos nosotros en el Padre Nuestro y que es una enseñanza de Cristo. Hágase tu voluntad. Es decir, esto significa que nosotros no estamos aferrados a las personas, ni a las estructuras, ni a nada. Nosotros estamos abiertos a lo que Dios, a través de los signos de los tiempos, nos vaya manifestando.
Hay papas que han tenido que renunciar, como te mencionaba hace un momento. Hay otros papas que han sido asesinados. Hay otros papas que murieron en un accidente. Hay otros papas que han muerto de muerte natural. Y hay tiempos en que la iglesia, como en algún momento sucedió, no ha tenido papa incluso por más de año y medio. ¿Y qué ha pasado con la iglesia? La iglesia se destruyó, la iglesia dejó de tener en cada parroquia grupos de fieles trabajando, se dejaron de celebrar los sacramentos, se dejó de predicar la palabra de Dios. No, esto significa que la iglesia puede vivir un tiempo, evidentemente, ojalá que no fuera largo, pero la iglesia puede vivir sin el Papa. Esto no significa que el Papa no sea importante, que quede claro, porque para hacer documentos, para hacer guías especiales en asuntos determinados, para manifestar una cabeza formal en la iglesia, claro que es necesario el Papa. Pero también hay que entender que la iglesia no depende únicamente del Papa, sino de ese Espíritu Santo que Cristo prometió. Por lo tanto, estamos abiertos, como lo he dicho al principio, emocionalmente, sentimentalmente, cariñosamente, a que el Papa pueda recuperarse. Pero de 88 años, ¿cuántos años más le podrán quedar en un estado lúcido? En un estado en el que incluso él se pueda sentir bien. Y por lo tanto, aún en el caso de un fallecimiento, tendremos que llorarlo como a Juan Pablo II, como al Papa Benedicto, como a un ser querido de nuestra familia, pero tenemos que estar abiertos a que la iglesia continúe. Falleció Pedro y vino Lino, falleció Lino y vino Cleto, falleció Cleto y vino Clemente, y así. Y la iglesia ha continuado adelante mucho más que algunas civilizaciones como la griega o la romana, que pensaban que iban a durar para siempre. Se acabó la civilización griega, la romana, y la iglesia lleva más años de historia que ninguna otra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo la asiste. Pues sí, finalmente el Papa Francisco también, como usted bien menciona, ha hecho énfasis en esto, que es su debilidad humana, y pues finalmente, como usted lo dice, es el aceptar la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, y pues tomarlo tal cual como nosotros lo profesamos en nuestro credo. Mucha gente también ha ocupado estos espacios de redes sociales para comentar aquello que fue, bueno, que actualmente estamos celebrando el año jubilar, el año 2025, con este lema de Peregrinos de Esperanza. Y mucha gente empezó a comentar que porque el Papa Francisco abrió la puerta santa, de ahí se desencadenaron muchas cosas y incluso muchas personas que dicen ver el futuro u otras cosas, han venido malinterpretando el tema de su salud y entrelazándolo con cosas de profecías, como que si el Papa siguiente será de tal o cual región y que bueno, esto sería el fin del mundo. ¿Qué tenemos sobre esto, padre? Bueno, mira, siempre habrá charlatanes a lo largo de toda la historia, siempre habrá gente que crea en adivinaciones que a la larga no se cumplen, siempre habrá gente que aproveche este tipo de cosas para atraer la atención hacia sí mismo, hacia sí misma. Pero nosotros como gente pensante, como gente reflexiva, como gente que creemos en la voluntad de Dios, pero también en el trabajo humano, por supuesto que entendemos que este tipo de interpretaciones son totalmente falsas. Y tenemos que entender algo. Fíjate que qué hermoso es que la iglesia cada 25 años especialmente celebre un año santo, que no es para abrir puertas a tiempos oscuros, a maldiciones, a supersticiones, sino todo lo contrario. Abrir la puerta es como recordar aquella parábola del hijo pródigo, yo le llamo más bien del padre bueno, en donde un hijo se alejó de lo correcto, del bien, de la familia, echó a perder su vida hasta que cayó, de acuerdo al pensamiento judío, en este elemento de los cerdos. Hay que entender que para los judíos un cerdo es un animal abominable del que no se puede alimentar uno ni siquiera tocar. Y por lo tanto, que este hijo pródigo haya terminado en medio de los cerdos es para decirnos, terminó en lo peor de lo peor. ¿Y qué pasó con este joven? Él pudo haberse quedado ahí,
Pero afortunadamente el haber tocado fondo le ayudó a valorar lo que había perdido, lo que había dejado y regresar a recuperarlo, aunque fuera ya no como hijo, sino como un sirviente. Y lo más hermoso es que cuando llega a la casa, el padre no lo recibe como sirviente, el padre no lo recibe con reproches, el padre no lo corre, sino que va a sus brazos, lo abraza profundamente y hace una gran fiesta. Entonces, este es el sentido del Año Santo. Invitar a que la gente que se ha alejado del bien, de su familia, de los proyectos positivos, etcétera, los recupere. Que se dé cuenta que, como dijo Cristo, el que toca se le abre. Y en este caso, la puerta está abierta. Pero no para ese tipo de cosas que tú comentabas, de supersticiones o cosas semejantes. Y algo importante de peregrino, me parece esto que estamos hablando. En esta vida no somos personas que vamos a vivir para siempre, para siempre. Y en este caso recuerdo la historia de un turista que llegó a Tierra Santa y se enteró de una persona, un monje, que era casi considerado santo. Y entonces este, digamos, turista que había llegado a Israel fue a visitarlo y cuando llegó a su casa, más que casa era una celda muy pequeña con una cama, un buró, un plato y se acabó. Y entonces el turista le dijo al otro, al monje, oiga, ¿y por qué vive así? Y entonces el monje le preguntó al turista, bueno, ¿y tú por qué traes nada más esa mochila en la espalda con pocas cosas y no todo lo que tienes en tu casa? Le dijo, pues porque estoy peregrino en este momento, estoy viajero. Y el monje le contestó, pues en esta tierra yo también soy peregrino y por lo tanto no me lleno de tantas cosas. ¿Qué significa esto? Que al recordar que somos peregrinos en esta tierra, entendemos que nuestra vida tiene un límite, un final, y que tenemos que tratar de vivirlo de la mejor manera cada instante para que cuando llegue ese final estemos agradecidos. Y el Papa también se sabe peregrino. Él sabe que tiene un final. ¿Por qué te digo esto? Porque al haber comentado recientemente que él quiere ser sepultado en la iglesia de Santa María la Mayor, ¿qué está diciendo? Yo también, en un momento determinado, voy a tener un final. Al haber hecho cambios en los funerales, en las exequias, sobre los que habían escrito ya Juan Pablo II y Benedicto XVI, aunque hizo pequeños cambios, ¿en qué está pensando? En sus propias exequias. De tal manera que él se considera un peregrino que sabe que cuando termine su vida se encontrará con Dios y por lo tanto tiene que hacer el mejor papel que tenga que hacer. Y la palabra esperanza también la utilizo ocupando una parábola, una historia, mejor dicho, en donde un campesino va pasando por el campo vecino y se encuentra a su compañero campesino vecino sentado frente al campo. Lo saluda y le pregunta, oiga, vecino, ¿qué hace? Y el otro le contesta, esperando la cosecha. Y entonces el que llega de visitante le dice, ¿y qué sembraste? Y el que estaba ahí se admira y dice, caray, ¿a poco tenía que sembrar? Bueno, ¿a qué me refiero con esta historia? Nadie va a cosechar lo que no ha sembrado. En este tiempo, de repente, vemos a mucha gente que tiene esperanza con ligada a la estupidez, ligada al ocio, ligada a la pereza, ligada a la magia. Como por ejemplo, al fin de año aquella gente que dice, come lentejas y ya mágicamente te va a ir bien. Ponte calzones rojos y mágicamente vas a tener el amor. Yo digo, esa gente podrá esperar lo que dice que espera, pero nunca le va a llegar. Por lo tanto, la esperanza tiene que estar ligada a la sabiduría, al trabajo, al sacrificio, a la constancia. El que espera titularse hace el examen de admisión, se inscribe, asiste a clases, hace las tareas. De lo contrario, no. La persona que quiere tener una relación constante cuida su relación, cuida a la pareja,
La persona que espera tener una vida con una salud más o menos, bueno, también hace sacrificios, se cuida, etcétera. Por lo tanto, este año de la esperanza es una invitación a preguntarnos qué es lo que esperas, realmente qué esperas, y entonces en esta área ponte a trabajar. Y yo creo que todos tenemos algo que esperar y por lo tanto mucho, mucho que trabajar. ¿Tú crees? Sí, padre, pues realmente una reflexión muy interesante sobre el jubileo. Estas dos palabras que el Papa Francisco nos ha hecho partícipes dentro de la Iglesia. Y pues como bien lo dice, estar en la esperanza de nuestra fe, esperando ser iluminados por el Espíritu Santo y aceptar de igual modo todos los planes, deseos y la estructura de vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es Quizá correcto. seguir en este tiempo de Cuaresma, en la Semana Santa, vivirla, como bien lo dice, no solamente con el jubileo, sino que también en un tiempo de oración, de conversión, y pues esperando que todo para nosotros como iglesia vaya caminando un poquito cada vez más a Cristo. Sí, mira, antes de terminar, quisiera comentarte algo que también ayudó a crear toda esta curiosidad sobre el fallecimiento de un papa. Una película llamada Cónclave, Ah, que solamente recibió un Oscar, sino que también ha motivado la curiosidad de mucha gente y que sí. precisamente hace que la gente se pregunte, oiga, ¿es cierto que cuando fallece un papa se constata su muerte con 3 martillazos? Oiga, ¿por qué se tiene que romper el anillo del papa llamado el pescador, etcétera, etcétera, etcétera? Y precisamente para ayudar a los periodistas que no siempre tienen una formación al respecto, y a mucha gente curiosa, fíjate que acabo de publicar este libro que se llama La sede vacante. Es un libro que con más de 300 preguntas y respuestas para que la gente vea lo que le interesa en el momento, no tiene que leerlo todo, sino ir pregunta por pregunta, pueda tener respuestas sobre, por ejemplo, qué es el Vaticano, desde cuándo existe, por qué viven ahí los papas, etcétera. ¿Qué es una basílica? ¿Por qué solamente hay 4 basílicas mayores y quién les da ese título? ¿Por qué la catedral del Papa es San Juan de Letrán? ¿Desde cuándo eligen al Papa los cardenales? ¿Por qué hay cardenales que se llaman presbíteros, diáconos y otros cardenales que son episcopos? ¿Qué es la Capilla Sixtina? ¿Quién la creó? ¿Quién la decoró? ¿Desde cuándo se hacen los cónclaves? ¿Cuánto tiempo ha estado la iglesia sin papa? ¿Cuántos papas han muerto de asesinato? ¿Cuántos estuvieron en la cárcel? ¿Cuántos días han durado más los cónclaves? Es cierto que en un cónclave se les quitó incluso el techo del lugar donde estaban a los cardenales, y esto añadiéndole todo punto por punto de los cónclaves. ¿Cuándo comienza un cónclave? ¿Quiénes son los cardenales que van viendo los votos? ¿Cada cuándo cambian? ¿Qué pasa si un cardenal está enfermo y no puede entrar a la Capilla Sixtina, que es un cardenal impectore? Las profecías de Malaquías, las profecías de Nostradamus, y bueno, como te puedes dar cuenta, muchas preguntas y respuestas que a la gente le han gustado. Y este libro, aquí en mi parroquia, lo he editado de una forma sencilla, pero se puede encontrar en Amazon ya con traducción al inglés y con traducción al italiano, porque mucha gente está interesada, y en Amazon está bajo el nombre de Conclave. Así está este libro. Así que eso es en lo que estoy haciendo particularmente en este tiempo. Le agradecemos mucho, padre, que nos haya aclarado un poquito más, ampliado esta visión acerca del tema del Papa Francisco. Y pues muchísimas gracias, padre. Gracias a ti. Y ahora que se acerca la Semana Santa, para quien no puede viajar y conocer el Santo Sepulcro, la Vía Dolorosa, el lugar de Getsemaní, ahí en mi canal van a estar los videos para que la gente sienta que viaja conmigo hombro con hombro, sin salir de casa y sin tener que gastar. Que Dios te bendiga y a todos los que te siguen en tu canal.